Despierto en modo foco positivo, agradecida por mil y un motivos. Motivada quiero conectar con la comunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Foco Positivo. ¿Le ha pasado que cuando va al gimnasio por primera vez o sale a caminar un montón, como que siente que las piernas le quedan así como temblando? Bueno, cuando uno hace ejercicio se siente más débil, pero lo que está haciendo es que se está fortaleciendo. Cuando, por ejemplo, usted, no sé, compra un curso, una capacitación, algo para crecer, su bolsillo está con menos plata, se siente más pobre, pero en realidad está más rico porque creció. Cuando usted tiene un miedo, por ejemplo, no sé, le da miedo a la araña y dice, ya, la voy a enfrentar, voy a ir al lado de la araña. Siente más miedo en ese minuto. Y sin embargo, lo que está haciendo es superar el miedo. De eso se trata la vida. Hay dos opciones nomás. Uno está o en el lado del miedo o en el lado del valor. Hay que intentar ir hacia el lado del valor, enfrentar las cosas, avanzar, aunque tiemblen las piernas, aunque me dé miedo acercarme, aunque me dé miedo invertir en mí mismo, porque si no me quedo paralizado, porque el miedo paraliza y eso es lo que estanca a las personas, lo que hace que no avancemos en la vida es el miedo. Así que agarre fuerza y vaya con valor a enfrentar la vida. Así comienza un nuevo capítulo de Foco Positivo. Estudio 66 cuenta con variados servicios capilares, evaluación y diagnóstico, cortes de cabello, coloraciones y decoloraciones, tratamientos hidratantes, nutritivos y reestructurantes, alisados y permanentes, peinados de novia, de fiesta y sociales. Y como complemento a la belleza de tu cabello, cuenta también con maquillaje para todo tipo de eventos. Estudio 66, equilibrio en tu imagen y belleza. Esto no comenzó aquí. Aquí tampoco. Tranquilo, es solo un resfrío. Ni aquí. ¿Pero para qué? O sea, es solo un resfrío. Pero aquí sí empezó todo. Que un simple resfrío no te lleve a la hospitalización o la muerte. Vacúnate contra la influenza e inmuniza lactantes. Infórmate en minsal.cl o en Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Hace rato ya que las familias han cambiado un poco en su constitución. Durante mucho tiempo era la mamá, el papá y los hijos. Después cambió, ¿no es cierto?, mamá, mamá, papá, papá, hijos, pero lo que se ha puesto más de moda, ¿no es cierto?, es que hoy día las familias tienen algún animalito que se volvió parte de ellos. Fíjense que la gente más joven, sobre todo, ya no quiere tener hijos, quiere tener perros hijos o gatos hijos, ¿no es cierto? Y por eso mismo las veterinarias se han vuelto algo tan fundamental en la vida de todos nosotros, porque antes el perrito comía la comida que sobraba, el perrito quedaba ahí la puerta abierta y se iba. Hoy día uno los cuida y son parte de la familia, y por eso es tan importante que haya lugares que nos den confianza para llevar a nuestras mascotas que son parte de la familia. Bueno, estoy súper bien acompañada porque ayer se inauguró una nueva veterinaria en Rancagua que está súper bien ubicada, y aquí mis amigos nos van a contar sobre este centro donde esperamos que ustedes puedan llevar a sus mascotas. Gracias, Sergio, gracias, Paolo, por acompañarnos. Gracias por la invitación también. Qué bien. Ayer inauguraron. Ayer inauguramos, claro. Nosotros, como tú decías, estamos ubicados en el pleno centro de Rancagua, estamos en Alcázar 411, justo en la esquina de Germán Riesco. Así que ahí los dejamos a todos invitados para que vayan a acercarse y a conocer más o menos las variedades que tenemos entre los servicios y los productos que ofrecemos. Buenísimo. ¿Y qué es lo que tienen ahí, Sergio? Mira, principalmente nos estamos abocando en una primera etapa a la salud primaria. Vamos a tener una consulta con valores muy asequibles, muy económicos, pensando que obviamente las mascotas, como tú bien dijiste, son parte de la familia y a veces bastante caro, engorroso, financiar un tratamiento, en fin. Y también nos vamos a especializar en todo lo que es el tema de las esterilizaciones. Hoy día es súper importante el control de la población canina y felina, por lo tanto llamamos a la gente a la tenencia responsable y obviamente a controlar este tema a través de la esterilización. Ese punto es súper clave, porque pasa mucho, sobre todo con los niños. Quiero un perrito, quiero un perrito, quiero un perrito. Llega el perrito chiquitito, cuando el perrito es chiquitito todo el mundo le encanta porque lo meten en una cajita el perrito. Sí. Y no ocupa mucho espacio, uno después ya le va poniendo un par de barreritas
y el perrito crece, empieza a comerse el sillón, el perrito crece, se come la plantita, te empieza como a caer mal el perrito, botemos el perrito. Adiós, perrito. Y ahí quedan los perritos en la calle y finalmente es hacerse cargo de un familiar más, porque tener la responsabilidad de eso. Entonces la esterilización es un tremendo punto, porque también pasa que tienen la mascota, la quieren un montón, pero no están preparados para tener más de un perrito. Claro. Y se mete el perrito al lado, la perrita se cruza, te viste con 9 perritos más Fácil, y la esterilización ahí es una muy buena opción entonces para controlar eso. así es. ¿Cómo se le ocurrió esto de meterse? Porque yo a Sergio, para que estamos con cosas, usted también lo conoció del mundo político, ¿no es cierto? Entonces me encanta verlo en otra área. Siempre he sabido que te gustan las mascotas, Sí, eso lo sí. tengo claro. Sí. Porque en tus redes sociales siempre para ti ha sido prioritario. Pero ¿en qué minuto esto se vuelve una forma de vida? Sí, mira, se nos ocurrió un poco por la amistad, la afinidad que tenemos y obviamente este gusto en común. Trabajamos mucho tiempo juntos con Paola en otro tipo de actividades. Efectivamente desarrollamos un vínculo bastante férreo como amigos y empezó a surgir esta iniciativa de poder tener un negocio que no fuese tampoco considerado como algo económico, sino que también tuviera un trasfondo social y enfocado a algo que nos gusta, que es el amor por los animales. Así que ahí en una de nuestras salidas, andanzas, conversando, profundizando un poco los sueños que podíamos tener en común, ideamos este tema conversando en una plaza. Oye, ¿qué tal si entretenido. hacemos una clínica? ¿Qué tal si podemos llevar servicios también a las poblaciones? Sacar la clínica de sus instalaciones, que obviamente Claro. son necesarias para procedimientos mayores, pero acercar el mundo de la tenencia responsable, los cuidados de salud de las mascotas a los barrios, a la calle. Así que estamos también gestionando convenios conjuntos de vecinos, haciendo operativos sociales a muy bajo costo. Estamos acercando, como te digo, este mundo, esta nueva etapa a la gente, a la comunidad. ¿Desde chico tú también vinculado con el tema de las mascotas? Sí, desde chico siempre en mi casa hubo una mascota en la casa, pero nosotros teníamos otro concepto de la mascota. En nuestra casa la mascota era como un hermano más para nosotros o un hijo más para mis papás. Y Lindo. prácticamente la planta casi se volvía parte de la mascota en la casa. Así que siempre estuvo esa cercanía. Y como decía Sergio, nosotros empezamos el proyecto en una idea loca, tomándonos una bebida en una plaza, matando el calor porque fue en verano. Hicimos un estudio de mercado detrás de todo esto y una de las querellantes más grandes que nosotros nos encontrábamos era la gente adulto mayor o la gente sin movilidad propia, en que nos decía cómo llevamos nosotros al veterinario al perrito, cómo llevamos al veterinario al gatito. Y ahí empezamos a escalar en un flujo de ideas, en decir, oye, ¿por qué no hacemos una clínica enfocada al barrio? Como dijo Sergio, sacar la clínica del círculo en sí físico y nos acercamos nosotros a la gente, a las villas, a los condominios, a las poblaciones, y hemos tenido buena respuesta en base a todos los estudios que hemos hecho. Así que ya desde ayer, cuando empezamos a abrir, hemos tenido bastante concurrencia de público, hemos tenido muchas consultas, hemos tenido muchas llamadas, porque la gente le da un valor adicional a que nosotros estemos enfocados en ellos y que no nosotros lo veamos como una necesidad o como para estrujarlo y sacarle dinero. Es que eso pasa también, porque hay un tema que no es menor, que es el hecho de que las personas tenemos o FONASA o ISAPRE. Y eso de alguna manera nos ayuda a compensar estos gastos. Sí. Pero los gastos veterinarios Son particulares. son particulares, Sí. siempre. Y Sí. eso no es menor. Ahora, hay que entender también y ponerse en el lugar de los profesionales que están al otro lado, de las empresas que están al otro lado, porque también dice la gente de repente, oye, pero antes me cobraban menos. También hoy día hay una ley distinta, que antes estaban exentos también de algunos gastos, digamos, De impuestos. de impuestos, sí, y eso también sube los costos. Sí. Los medicamentos son igual de caros para los humanos que para los animales, entonces igual no es menor. No es menor. Pero mira, nosotros tenemos el concepto de ganar lo que es ético, porque precisamente, tal como tú lo señalas, no existe un ISAPRE, no existe una cobertura de salud para las mascotas, solamente los que estamos medianamente protegidos según el sistema somos los seres humanos. Claro. Por lo tanto, tenemos un criterio y precios súper cercanos a las posibilidades de la gente, porque nos interesa la salud de la mascota. O sea, suena como un eslogan, pero amamos tanto los animales como los propios dueños. Tenemos esa cuestión de corazón desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, no es un mero negocio. Y obviamente queremos entrar a trabajar en Rancagua con esa conciencia, como una publicidad muy agresiva desde el punto de vista de crear conciencia, de crear hábitos, no obviamente descalificar a la competencia, que hay harta, pero sí lo que nos hizo mucho ruido cuando iniciamos esta idea con Paolo fue el abuso de algunas clínicas.
O sea, hicimos el estudio, el espionaje, por decirlo de alguna manera, de lo que podía ser nuestra competencia y encontramos diferencias de un 500%. O sea, un procedimiento que en una clínica te cuesta 30 lucas, en otra te cuesta 150, lo mismo. Entonces, nosotros vamos a estar muy lejos de ese tipo de abuso porque queremos que la gente realmente le dé una buena calidad de vida a las mascotas. ¿Y cómo le hicieron para armar equipo? Porque también, claro, primero tuvieron la idea. Y me encanta esta historia porque en verdad lo de ustedes es de la pasión y del propósito de vida convertirlo en un negocio. Y lo he dicho en un par de programas, que me ha tocado estudiar como las historias de éxito de mucha gente. La mayoría de los negocios realmente exitosos, los negocios que han trascendido fronteras, los negocios en que la gente ha marcado algo en la vida, nunca nacen en una idea de negocio en que alguien se siente y dice, ok, hagamos un negocio para ganar X. Ya, entonces hay que comprar A más B para que se convierta en C. Sí, claro. Los negocios a los que les va bien son los negocios siempre que parten de esto, de la pasión, de las ganas, del entusiasmo, de la convicción y del propósito de vida. Sí. Y las otras cosas como que empiezan a ocurrir. Pero claro, ustedes estaban y había que ubicar un equipo, tenía que haber veterinarios, Sí, claro. y tenían que estar en la línea de ustedes. ¿Cómo fue ese proceso de selección? Empezamos netamente desde cero, Michelle, porque como tú sabes, Sergio se dedicaba a la política, yo por mi parte soy ingeniero en el rubro minero, así que no teníamos idea de lo que era veterinario, salud, animales, pese a la experiencia de vida que nosotros teníamos con nuestras propias mascotas. Y realmente, si no hubiésemos querido hacer un negocio para hacernos millonarios, hubiésemos hecho cualquier otra cosa que una veterinaria. Claro, claro. Así que partimos desde cero, desde una base, como se puede decir vulgarmente, partimos preguntándole a ChatGPT cómo formar una clínica veterinaria y fuimos armando un equipo con los contactos que ya puede tener Sergio, con los contactos que tenía yo, con la sabiduría o con la experiencia que tenía Sergio en su rama, con la sabiduría y la experiencia que tenía yo con mis conocimientos, empezamos algo prácticamente desde cero, como te había mencionado. Qué entretenido. Así que nos ha costado básicamente sudor, sangre y lágrimas. Me imagino, pero las cosas que cuestan también se disfrutan mucho más. Se quieren más, yo creo, se valora tiene su mucho gracia más. porque va a ser como un hijo este Sí, negocio. claro, exacto. Bueno, y ¿qué se viene para el invierno? Porque en el invierno, igual, así como en el verano uno piensa, no sé, pues en las garrapatas, en el invierno también hay que tener algún tipo de prevención con los animalitos. Bueno, sí, hay varios resguardos. Primero, hay hoy día vacunas que ya no es la típica óctuple o séctula, y hemos estado investigando. Bien, me encanta. Hay vacunas para la gripe de los perros. Hay otro tipo de medicamentos que les fortalecen todo su tema inmunológico. Y obviamente también hay que tratar de ver el tema de, hoy día hay ropa, hay un sinfín de cosas que también tenemos un pet shop dentro de la clínica con accesorios bastante novedosos. O sea, los perros hoy día usan perfume, champú, un sinfín de cosas. Pero hay resguardos, digamos, en términos de vitaminas, de esta vacuna que yo te explicaba. Y lo otro que también nos vamos a enfocar en algún momento, porque estamos partiendo, echando a andar esto, a tratar de implementar charlas en las juntas de vecinos, en los barrios, precisamente para la gente enseñarle algunas cosas que son preventivas, en el fondo evitar que muchos animales se enfermen y lleguen a una situación de problemas de salud. Así que vamos a enfocarnos también en la educación de tenencia responsable. Ahí van a venir muchos tips para invierno, para alergias, para el verano, etc. Y qué bueno que estén pensando en la prevención, porque fíjate qué pasa con los animalitos, lo mismo que ha pasado con los seres humanos. Yo me acuerdo que había razas que decían, este perrito no vive más allá de los 12 años. Y tú llegas a una casa y dices, no, tiene 17. ¿Cómo no? Esta raza vivía a 12. Claro, porque los alimentos son de mejor calidad, porque la calidad de vida que les dan los dueños también. Entonces esos perritos que son viejitos necesitan mucha más vitaminas para el invierno, para prepararse, alimentos especiales senior. Claro. Hoy día eso es lo bueno, que estamos en un nivel mucho más avanzado en lo que tiene que ver con el cuidado. Y hay mucha más conciencia también hoy en día. Como decía Sergio, nosotros tenemos un proyecto, un plan a futuro de la tenencia responsable, incluso llegando a los colegios básicos de Rancagua. Empezar a hacer charla didáctica con los colegios, con instituciones, con juntas de vecinos, para que sepan decir, o de otra forma, de que ya el animalito de la casa va más allá que ser la mascota. Por ejemplo, como decías tú, Michelle, ya hay alimentos especiales. Antiguamente era el saco de alimento que se le daba al perro una vez al día y ese alimento era toda la vida, y si el perro se enfermaba o se le pasaba algo, el perro para la calle. Sí. Hoy en día tenemos alimentos senior, alimentos para problemas renales. Hace poco nos topamos en una villa de un perrito que tenía diabetes.
¿ya? Un perrito con diabetes, con su tratamiento, que era un sensor que se le coloca para medir la glucosa continua. ¿En serio? Claro. No puedo creerlo. Y es tanto el cariño que le tenía el dueño que ese sensor de la marca Freestyle vale, me atrevería a decir, 50.000 pesos 50.000 en el para mercado. los diabéticos personas, Claro, por lo y menos. dura 15 días solamente. Sí, dura 15 días. Los dueños tenían un amor más allá por ese animalito, que ellos trataban a ese perro con el sensor. Y ahí nosotros nos dimos cuenta de que ya la sociedad cambió, ya la gente se preocupa del perro o del animal en sí, de la mascota de compañía, y eso permite que ya tenga una vida mucho más longeva. Por ejemplo, yo en mi casa tengo una perra, una dachshund, una salchicha. Ajá. El estimativo de vida de esos perritos son 15 años más o menos, hasta que un día estaba conociendo, para pandemia, me pararon un control carabineros y justo andaba con mi perrita. Y el carabinero me dijo que le había gustado la perrita, obviamente, porque tenía una igual de 19 años. O sea, ya había pasado el índice de mortalidad. Absolutamente. Sí. Por los mismos cuidados que se le están dando ahora a los animales. Qué rico eso, y qué rico el seleccionar las enfermedades, porque por ejemplo también mi mamá tiene una gatita que tiene problemas renales y usa alimento especial para problemas. Antes se morían nomás, ahí quedaba. O los sacabas a la calle y a sobrevivencia del pobre animalito. Sí, mi hija tuvo un gato con leucemia, por ejemplo. Me acuerdo que cuando el gato nació, mi hija tiene leucemia y que se va a morir, no, y le pusimos un montón de vacunas, etcétera, y el gato vivió como 14 años. Así es. Entonces, qué rico que se estén acercando y qué rico que le estén dando una mirada social a un tema que hoy día se instaló como parte de nuestra sociedad, que ya no es solamente el adorno del patio, porque el perro era el guardián, era como la alarma gratis. Oye, ahí hay un perro bravo, dejémoslo encerrado todo el día, lo soltamos en la noche y entonces así nos va a cuidar. Sí. Eso eran los perros en alguna época. Sí, mira, yo creo, Michelle, que el sello que tiene la clínica es un sello de humanizar la actividad. En el sentido, primero, que como tú me explicabas cómo conformamos los equipos, fuimos súper cuidadosos con el tema de los veterinarios, que fueran personas empáticas, que fueran personas afectivas, cariñosas, profesionales sobre todo, pero que entendieran que llega un dueño o una dueña en una situación a veces crítica, con una aflicción, con su mascota, que es un miembro de la familia, y que no están interviniendo un pedazo de carne ni están viendo un fajo de billetes, sino que es un ser vivo. Entonces partimos de la base de eso, de entender que las personas tienen sus sentimientos, vienen con una aflicción, con una situación que el animal puede estar sufriendo, tener un dolor, y que queremos precisamente que prime la empatía y el buen trato. De hecho parte por nosotros, o sea, nosotros más que socios somos primero amigos. Y ese concepto lo llevamos también al cliente, que más que cliente va a ser una persona con la que nos vamos a relacionar cada cierto tiempo, en los controles, tratamientos, en fin. Pero son personas que obviamente merecen un trato y una empatía desde el punto de vista de sus emociones. Eso es lo que queremos hacer con la clínica. Me encanta porque eso es mucho más allá del trabajo, es como lo que tiene que estar pasando con la sociedad hoy día. Ustedes lo llevaron a un trabajo puntual, pero yo creo que si todos empezamos a enfocar la vida desde esa manera, a pensar que nos tenemos que relacionar con un poquito más allá, también los trabajos van a funcionar mejor. Sí. Porque también pasa, y los políticos van a funcionar mejor. Es cierto, pues es una realidad. Yo me retiré de ese mundo. No, tú no estás en ese mundo, pero tienes la vocación de servicio. Sí, eso sí. Yo creo que eso es una de las cosas clave. Eso no se va. Yo no soy político, tengo vocación de servicio. Sí. Y es lo que nos ha enganchado a nosotros en estos años de amistad. Y es lo que probablemente a ustedes los va a unir durante mucho tiempo. Sí. Cuando nosotros estamos pensando más allá de uno mismo y estamos pensando en el bien común, las cosas ocurren y ocurren para bien. Ocurre que los negocios funcionan, ocurre que las ciudades funcionan, ocurre que los países funcionan. Cuando uno empieza a pensar solo en uno, claro, a lo mejor gana plata un tiempo, pero después eso se desmorona igual. Entonces yo los felicito por estar viendo esto mucho más allá que un negocio, como un estilo de vida, y lo más probable es que igual les vaya súper bien, porque eso ocurre cuando hay una buena intención detrás. Así es. Me alegra. Repitamos la ubicación, todo, para que la gente los pueda... Sí, ok, estamos en Alcázar 411, esquina de Germán Riesco, a una cuadra de la Plaza de los Héroes. ¿Se ve desde abajo el letrero? Sí, un tremendo letrero en la parte de la esquina, que tiene una fachada curva, así que está muy vistoso y muy central. ¿Ya tienen redes sociales o algo? Tenemos redes sociales, ahí Pablo se las sabe más que yo. Live Center Rancagua.
tanto para Instagram como Facebook. Ya. Ujú. Y el número telefónico para hacer las consultas, ya sea de llamadas o WhatsApp, Sergio, ahí. Todavía no se lo sabe. Ah. Son los dos Se últimos vieron dígitos. ayer. Sí, no, el más 569-6633-2397. Excelente. Ahí Así que ahí estamos, para el teléfono a las 24 horas del día, y ahí estamos también viendo el tema del horario, que en algún momento dado obviamente vamos a tratar de irlo ampliando. O sea, Claro. el objetivo final es que sea 24 horas con urgencia y que pueda prestar un servicio cada vez más completo. Claro, y obviamente donde estamos recién empezando hay muchas ofertas en base a la inauguración, así que para que estén atentos a las redes sociales hay descuentos, ya sea en la atención, medicamentos, vacunas, 2 por tanto, así que ahí para que estén atentos a cualquier cosita. Ah, qué buen dato. Ya Estamos vamos a estar tratando ahí de atentos entonces, me hartas encanta. promociones para que la gente enganche. Muchas y nos gracias, conozca. Sí. Paolo, muchas gracias, Sergio. Mucho Gracias. éxito, que Muchas les vaya gracias muy a ti, bien Michelle. con este Life Center Rancagua y que los animalitos ya van a estar ahí súper bien cuidados y súper bien queridos porque se nota que ustedes los Sí. quieren. Y esto no es pantalla, ¿eh? Porque que conste, yo sigo a Sergio en las redes sociales hace rato y él siempre ha mostrado sus mascotas y siempre le han gustado los animalitos. Así que Por mucho tiempo, está claro sí. que esto se volvió un propósito de vida, se vuelve un trabajo, me encanta. Y es bastante gratificante, mucho más grato que otro tipo de actividades. Me imagino. Sí, así que súper contento en esta nueva etapa, y con Paolo queremos que la gente crea en este proyecto y que se acerquen, porque yo creo que les va a agradar bastante y va a prestar una utilidad concreta, que es lo principal. Que así sea, chiquillos. Mucho éxito. Gracias. Gracias, Michelle. Michelle. Bueno, nos separamos un instante y ya volvemos con más Foco Positivo. Estudio 66 cuenta con variados servicios capilares, evaluación y diagnóstico, cortes de cabello, coloraciones y decoloraciones, tratamientos hidratantes, nutritivos y reestructurantes, alisados y permanentes, peinados de novia, de fiesta y sociales. Y como complemento a la belleza de tu cabello, cuenta también con maquillaje para todo tipo de evento. Estudio 66, equilibrio en tu imagen y belleza. Esto no comenzó aquí. Aquí tampoco. Tranquilo, es solo un resfrío. Ni aquí. ¿Pero para qué, Oz? Es solo un resfrío. Pero aquí sí empezó todo. Que un simple resfrío no te lleve a la hospitalización o la muerte. Vacúnate contra la influenza e inmuniza lactantes. Infórmate en minsal.cl o en Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Bueno, esta semana tuvimos una entrevista muy bonita que le vamos a compartir, la hicimos de manera online, con las socias fundadoras de AFANDE, una agrupación que requiere mucha atención, mucho cariño, así que esperamos que ustedes estén atentos porque justamente ellas están haciendo un llamado a que se conozca este tema que tienen sus hijos, este tema que a ellos les ha traído una tremenda mochila detrás, porque cuando uno se agrupa con mujeres que están en la misma situación que uno, las mochilas se alivianan. Así que vamos a ver a continuación la entrevista de la agrupación AFANDE. Estamos en una entrevista con la asociación AFANDE, que es la Asociación de Familias y Amigos de Niños con Disrafia Espinal. Muchas gracias a las tres por acompañarnos el día de hoy para que nos cuenten de qué se trata esta asociación. Partimos ahí con Rebeca, ¿les parece? Ya, Rebeca, cuéntame entonces, ¿a quién agrupa esta asociación? Mira, esta asociación agrupa a padres y familiares y amigos de niños con disrafia espinal, ¿ya? Con cualquier tipo de disrafia espinal, ya sea con espina bífida oculta, meningocele o mielomeningocele o cualquiera que englobe una de estas patologías, ¿ya? Porque hay hartas patologías. En realidad nosotros no vamos a entrar en temas médicos, vamos a hablar desde la expertise por experiencia, al ser mamás de niños con discapacidad, ¿ya? Así que ahí podríamos hacer si quieres, hacemos un pincelado un poco rapidito. Eso me desde lo gustaría, nosotros que alguna de ustedes me lo cuente, no como con palabras médicas, sino que como cualquier persona, tal como se enteraron ustedes y no sabían probablemente, nunca habían escuchado de esas condiciones y aprendieron y cómo se lo explican a otra mamá que no sabe nada. Parto yo, porque Ya. yo soy como la más antigua en esta Muy bien. situación. Más o menos de qué se trata. Mi hijo tiene 23 años, ¿Ya? nació con espina bífida oculta o médula anclada,
que en este caso no salió en las ecografías. No se nos mostraba, no sabe. Me fue en el momento del parto que me doy cuenta de que algo no venía bien. Insistí con los médicos cada vez que iban a revisarlo, los pediatras y las matronas, y uno de ellos a mí me explica que había sido producto del parto. Yo, dentro de mi ignorancia y uno con su sexto sentido de mamá, les digo que no era normal, algo no estaba bien. Ya. Y me dice uno, para que me quede como callada o tranquila, me va a mandar al neurólogo, al doctor Barrio en ese tiempo. Y el doctor Barrio a mí me dice así muy suavemente, no fue la palabra, como decirlo, me lo tiró. Me dice, si no lo opero durante los 4 primeros meses de vida, tu hijo queda inválido. Wow. Porque tiene la médula anclada. Y me explicó así como muy, muy sobre todo esta cosa, no ahondó en el tema. Solo que me dijo que tenía que operarlo sí o sí. Entonces cuando llego a casa, empiezo a ver todo esto, recién me empieza a darme cuenta de lo que viene más adelante. Yo en ese tiempo ganando muy poco dinero, ¿cómo lo hacía? No había resonancias magnéticas aquí en Rancagua, donde hacerlo, los valores no eran accesibles a mi presupuesto, y otra que la máquina tampoco estaba adaptada para un bebé tan chiquitito. Entonces eso costó mucho, y por medio de que por aquí y por allá uno, como es dentro de todo, yo he sido bien movida y por aquí y por allá preguntando, he llegado a Roma, y en esa llegué al Hospital del Trabajador en Santiago, donde sí la máquina estaba adaptada para un bebé de 0 a 100 años, supongamos, una cosa así. Entiendo. Ahí le hicieron su resonancia, muy cara, por cierto, y la anestesia aparte, por la anestesia general aparte en un bebé. Gracias a Dios se hizo, y a los días después de eso me llaman para operarlo, y ahí me explica el doctor Ravera, que lo operó en ese tiempo, que tenía muchas cositas en su médula, él así me explicó. Ya, así como puntitas, cosas así. Claro, me dijo que tenía muy apretada la médula, Ya. que había sido muy difícil y que había quedado con metástasis. Y lo más probable que en el tiempo del desarrollo, a medida que él fuera creciendo con su cuerpo, se fue estirando su cuerpecito, se podía volver a anclar en cualquier parte del cuerpo. Ya. Efectivamente sucedió más o menos a los 14 años. Ajá. Y empezamos a tener, en ese tiempo no estaba el polidisrafia, no existía. Entonces, entre mi poca accesibilidad de saber de qué se trataba la enfermedad de Gustavo, yo trabajaba en esos años como asesora del hogar con un médico, y el tiempo que yo tenía libre, busqué en sus libros y leí y me entendí de lo que se trataba. Celinda, pero en esos años, hasta los 14 años, él tuvo una vida relativamente normal, ¿o no? Sí, Ya. pero empezó a dar síntomas, a eso te quería llegar. Ya. Empezó a dar síntomas sin saberlo uno, de que era tratado de la misma médula. Empezó a tener escapes fecales. Cada vez era más seguido en educación física cuando hacía esfuerzo. Ajá. Él caminó, no tuvo problemas, desarrollo psicomotor bastante bien, su lenguaje fue más lento. Lo mismo pasó con los pañales, que después se demoró un poco más, pero no había más que ese, el escape urinario también, que andaba todo el día con olor a pipí, así como era raro eso. Claro. Pero los fecales ya eso no empezaron a nosotros a ver que aquí no había algo bien. Nuevamente lo llevo al doctor Barrio, y el doctor Barrio me dice que hay que operarlo urgente, porque la médula se había vuelto a anclar. Y esto trajo a consecuencia la que se llama ahora vejiga neurogénica e intestino neurogénico, donde el cual él no puede orinar espontáneamente y tiene que colocarse una sondita para hacer pipí. Ya. ¿Y cómo surge lo de la agrupación? ¿Tú cómo conoces a otras mamás y se juntan ustedes con Rebeca, con Cintia? ¿Cuánto tiempo ya que están con la asociación? Mira, la asociación nace más o menos en el 2017, 2 años antes que naciera mi hijo, ¿ya? Y nace al
amparo de los doctores, con la idea de los doctores de buscar una mejor calidad de vida, una mejor atención de los niños, tanto en la salud, así como también en lo familiar, porque una patología así, pensemos que las disrafias espinales son una de las patologías que son más discapacitantes dentro de los niños, dentro de las personas o los niños con algún tipo de discapacidad. Ellos son, la mayoría o muchos, son 100% dependientes. ¿Son niños ¿Ya? que no caminan en su mayoría? En su mayoría, sí. En la mayoría no caminan. Bueno, se han ido actualizando los temas y todo esto. Y esto nace, y ahí como empezaron a nacer, o el hospital empezó a catastrar muchos niños con esta condición, se empezaron a juntar los papás y ahí empezó lo que se llama el Policlínico de Disrafia. ¿Ya? Que atienden, son varios profesionales de varias especialidades, quienes hoy en día están totalmente capacitados para atender a nuestros hijos, porque ellos, valga la redundancia, se han seguido capacitando específicamente en la condición de nuestros niños. ¿Ya? O sea, es el ejemplo que nosotros damos. No es lo mismo que a los niños de nosotros los vea un traumatólogo general, ¿ya? Es como, por ejemplo, si yo me quiebro la mano y necesito un traumatólogo especial para mi mano, no te sirve el de rodilla. No me sirve el de rodilla. Claro. Ya, bueno, y ahí vamos, después vamos, ¿a qué vamos con esto? Después te lo vamos a contar. Entonces, ellos se han ido especializando. A los niños de nosotros los ve urólogo, traumatólogo, neurocirujano, neurólogo, gastroenterólogo, y así hasta, claro, kinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, etcétera. En el caso mío, mi hijo, su primer diagnóstico, me lo diagnosticaron acá en Machalí, en el CEFAM, ¿ya? Fue anencefalia. Porque estos niños, el cerebelo ya no les crece. El cerebelo a ellos no les crece y está muy tapadito acá atrás. Ajá. Entonces, esta ecografía no se vio, me derivaron de urgencia al hospital regional con el doctor Corral, ya, él es el que es especialista en embarazos de alto riesgo y sobre todo en esta patología. Él es el que hoy día opera con el doctor Miller intrauterino. Esta patología hoy día se opera intrauterinamente. Fantástico. ¿Ya? Así que bueno, y yo soy una de las mamás que no calificó para esa cirugía, porque es una cirugía de alto riesgo. Tienes que pensar que es una cesárea dentro del parto sin que nazca la guagua. Sí. ¿Ya? Igual ahí hay unos temas que de repente para el público que a lo mejor pueda ver esto pueda sonar un poquito escalofriante. Entonces, a lo mejor entrar en ciertos detalles es un poco complejo también. Sí. Y es necesario también, porque en verdad yo creo que cada una de ustedes tiene un calvario distinto, porque finalmente lo que tienen estas dolencias, que tienen muchas variables y que en todos los casos, claro, van afectando de forma distinta a los niños. Entiendo que Cintia, por ejemplo, tiene un hijo más pequeñito, ¿verdad? Y yo tengo un hijo chiquitito, mucho más pequeño, tiene 1 año 7, y en mi caso es diferente al de las chicas. Cada una tiene como su caso distinto. En el mío yo sí califiqué para cirugía intrauterina. Ya. Igual es un proceso difícil porque tienes que buscar dónde operarte, si es que puede ser el niño operado, y empiezas a buscar y, a ver, al menos acá en Santiago tienes Clínica Las Condes y Universidad de los Andes en ese momento. O sea, una millonada para las familias, que de repente no hay esos gastos, no hay ese estudio económico para poder gastarlo. Y uno después llega a Rancagua, que tiene muchos casos de cirugía fetal, y te abren las puertas, no importa de dónde seas, no importa. Te abren las puertas para realizarte la cirugía, te evalúan, te explican y todo lo demás. Y te dan una opción, un poquito de esperanza de que si bien el daño que ya tiene el pequeño hasta ese entonces del embarazo no se va a corregir, sí puedes como atajar de cierta forma un poquito la patología para poder darle una mejor calidad de vida al final. Al final uno lo ve por los niños, por ellos, para que ellos tengan una mejor calidad de vida. Exacto. ¿Y la asociación qué ha significado para ti, Cintia, el poder acercarte también a otras personas que tienen temas, si no similares, por último, llevan una mochila pesada como la tuya?
la verdad ha sido un apoyo, tanto en lo emocional, como en lo técnico, como en experiencias, porque a mí me gusta ese término que ocupa la Rebe, que es expertas por experiencia. Por experiencia. Porque ahí uno tiene ese apoyo en que de repente uno no sabe qué hacer con los niños, no sabe dónde ir o no sabe qué le está pasando y la mamá te dice, no, a mi niño le pasó esto, tuve que ir, por ejemplo, no sé, al urólogo, o le pasó esto y le hicieron este examen, no te preocupes. Se forma esa red de apoyo que es tan importante para uno porque uno queda ahí de repente a la deriva. Me imagino. ¿Y cómo sostienen esto? Porque esto tiene un gasto, el tener una asociación, más allá de los gastos que tiene cada una con sus hijos. ¿Cómo se sostiene esta asociación y qué necesitan para seguir trabajando unidas? Bueno, hoy en día la asociación se está sosteniendo con aportes voluntarios, ¿ya? Desde las mismas socias. ¿Ya? Bueno, hemos tenido que viajar en reiteradas oportunidades al Congreso y eso hoy en día está con aporte desde nosotras, las socias, ¿ya? O también autogestión, o sea, sacar plata de tu bolsillo y decir, ok, yo tengo tanto de acá, de allá y todo eso. Pero más que el tema de sostenernos, ya, porque igual dentro de todo, si tiene bastantes años la asociación activa lleva más o menos un año, no más que eso, ¿ya? Entonces, y más que nada, hoy día te digo, hace un mes, 2 meses atrás, nos activamos fuertemente porque tuvimos la triste noticia, ¿ya?, de que las cirugías intrauterinas estaban en riesgo de seguir en el hospital, ¿ya? La cirugía, como dice la Cintia, las cirugías intrauterinas corrigen, pero son aproximadamente, por parte baja, 14 malformaciones o afecciones que pueden tener nuestros hijos, y la cirugía intrauterina solamente corrige 2, ¿ya? Que es la hidrocefalia, que se forme esta hidrocefalia al momento de nacer, ¿ya? O la estanque, y que haga más daño neurológico en el útero, ¿ya? Eso es lo que corrige, y además le da como más o menos, según lo que nos han contado los doctores y según la experiencia y reuniones que hemos tenido con los doctores, corrige como en un 40% la mejor calidad de vida para los niños. Y eso les dijeron que se van a acabar, ¿eso ya es definitivo, es oficial? No es definitivo, no es que se vayan a acabar, ya. Pero sí hay unos temas ahí en el hospital regional, pero hoy día doctor Franco Ravera, en que sí está en peligro esta cirugía. El hospital es el que tiene mayor número de cirugías y mejor evaluaciones y resultados, incluso se están comparando hoy día a niveles de Estados Unidos. Exacto. Con hospitales de Estados Unidos. Es súper orgulloso, tenemos muy buenos profesionales. Hoy en día esos profesionales tienen nombre y apellido, ¿ya? Y no hay más quien pueda aquí en esta región, en este centro. Ya ha venido gente hasta de Perú a operarse acá directamente a Rancagua. Imagínate. Chiquilla, y ustedes como asociación, puntualmente, aparte de visibilizarse, porque siempre es bueno, a lo mejor hay una mamá que está viendo y dice, oh, pero yo no sabía que existían. Primero, ¿cómo las puede ubicar? ¿Tienen redes sociales o algo? Sí, redes sociales. Que es en Instagram, hoy día funcionamos solo con Instagram. Sí. Afande_oficial. ¿Ya? Y de ahí nos mandan un mensajito, tenemos una encargada de comunicaciones. Todo esto es súper amateur, súper organizada. Súper amateur. Tenemos ahí una encargada de comunicaciones, la Vale, que ella es de Navidad, ¿ya? O sea, nosotros tenemos hasta socios o personas que son de la 7ª región también. ¿Ya? Así que por ahí un mensajito, podemos también dejar uno de nuestros teléfonos, no hay problema, ¿ya? La idea es hacernos visibles, la idea es también y poder hacer visible la patología. Mira, hay muchos niños hoy en día en Chile y es súper desconocido. Es súper desconocida la patología de nosotros. Lo que necesitamos es que el hospital hoy día, nosotros hemos tenido reunión, estamos trabajando de la mano con la senadora Sepúlveda, ¿ya?
Ella, un 7, de verdad que es jugada. Hemos tenido reuniones con ella, hemos tenido reuniones con Félix Bugueño. Félix Bugueño. Con el ministro. Porque igual es bastante más largo el tema, entonces, bueno, hemos tenido reuniones hasta con el subsecretario de salud, con el subsecretario. Qué bien. Entonces, es más que nada hacer esto un poco visible para que el hospital se empiece a comprometer. Lo que necesitamos en el fondo, más ayuda de parte del Estado hacia el hospital y hacia entregar mejores recursos hacia la salud en esta parte, en esta área que necesitamos bastante nosotros. ¿Qué es lo que necesitan ustedes como asociación? Que hoy día el Policlínico de Disrafia se institucionalice en el hospital y ser un hospital de referencia, un centro de referencia del sector sur, centro-sur del país. Cada vez que entrevistamos a alguna agrupación, fundación, etcétera, lo que más ayuda definitivamente son las redes, el estar en contacto unas con otras, el apoyarse, más allá de lo que consigan en cosas concretas. El hecho de verse en un espejo reflejada con otra de las socias, con otra mamá, por ejemplo. Me imagino para Cintia, por ejemplo, que una mamá joven, tener la experiencia de Celinda, que es una de las que partió con el tema, debe ser súper enriquecedor. Entonces, la felicito porque a pesar de que llevan toda esta carga, están juntas, trabajan, se organizan, así que muchas gracias por seguir y nosotros vamos a estar atentos a todas las cosas que ustedes hacen. Así que muchas gracias a Cintia, a Celinda y a Rebeca por esta bonita entrevista y vamos a seguir en contacto. Estudio 66 cuenta con variados servicios capilares, evaluación y diagnóstico, cortes de cabello, coloraciones y decoloraciones, tratamientos hidratantes, nutritivos y reestructurantes, alisados y permanentes, peinados de novia, de fiesta y sociales. Y como complemento a la belleza de tu cabello, cuenta también con maquillaje para todo tipo de evento. Estudio 66, equilibrio en tu imagen y belleza. Esto no comenzó aquí. Aquí tampoco. Tranquilo, es solo un resfrío. Ni aquí. ¿Pero para qué, Oz? Es solo un resfrío. Pero aquí sí empezó todo. Que un simple resfrío no te lleve a la hospitalización o la muerte. Vacúnate contra la influenza e inmuniza lactantes. Infórmate en minsal.cl o en Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Y ya estamos de vuelta en Foco Positivo en un espacio bien especial en que le vamos a enseñar a cuidar su cabello, a que se vea linda y con unos tips increíbles. Fíjese que la Karina Ramírez de Estudio 66 hizo el otro día un video en TikTok y tiene una locura de visitas. Rompió las redes sociales con esto y dijimos, no, tenemos que traer a la Karina para que nos enseñe a nosotros a usar la plancha. Porque esta señorita, la plancha, es amiga de muchas de nosotras, o enemiga de muchas de nosotras, sí, ¿cierto, Karina? Porque la tenemos en la casa. Yo le conté, pues Karina, lo que hacía yo agarraba y decía, me voy a cuidar, entonces agarraba el líquido se supone que el protector, y bien mojadito me pasaba la plancha. Claro, porque chirriando. Claro, y salía humo. Y yo esperaba que estaba súper bien. Entonces creo que es un buen momento para que nos expliques de esta amiga. Gracias, Karina, por acompañarnos. Sí, gracias, Michelle. Yo encantada, tú sabes, de mostrar estos tips que me han dado todos estos años que llevo en esto. Bueno, la plancha llegó para quedarse. Exactamente. Antes jugábamos con el puro secador, los tubos y esas cosas, pero ahora yo creo que no hay ni una casa donde no hay una plancha. Eso es verdad. Y además tenemos que considerar que las planchas ahora vienen con temperatura regulada, ¿ya? Entonces encontramos las planchas que tienen hasta 230 grados Celsius. Es harto. Eso es demasiado. Sí. Pero ¿por qué vienen con estas temperaturas? Es porque con la plancha se trabajan los alisados permanentes, que para ese tipo de procedimiento es necesario la temperatura alta. Pero para un planchado en la casa o un planchado sin esa finalidad del alisado permanente, el cabello resiste entre 150 y 170 grados Celsius. ¡Wow! Entonces hay muchas mujeres que no tienen idea y claro, pasarla en 230 con una o dos pasadas, tu pelo ya está liso.
pero locura. resulta que no resiste el cabello una temperatura tan alta sin producto. Bueno, aunque sea con termoprotector, tampoco resiste tanta temperatura. Bueno, la plancha, no, la mayoría, por lo menos la mía, no tiene la cuestioncita para regular la temperatura. Me acuerdo la primera que tuve tenía como volumen hace Ya, miles de años. claro. Pero ahora es como encendido y apagado. Claro. Bueno, las más modernas tienen regulador de temperatura y las que no, claro, es una temperatura promedio que supera los 190 grados igual. Wow. Sí, Ya, y eso ahí, es mucho. ¿qué hay que hacer? Bueno, esta técnica que yo enseñé ¿Ya? en TikTok es una técnica que en realidad se me ocurrió a mí porque yo igual uso bastante la plancha. Yo tengo un cabello grueso y mi cabello es ondulado, ¿ya? No es liso, tampoco es crespo y en realidad esta técnica es para ese tipo de cabellos. Ya. Pueden ser delgados ondulados o gruesos ondulados. Que yo creo que es como el más común de las chilenas. ¿Ah? Como que la Exactamente. mayoría no son ni tan lisa ni crespa. Ni tan crespa, Sí. exactamente, sí. Porque bueno, una crespa puede disfrutar de los rulos, pero una ondulada es más complicado Sí. porque en realidad no es ni liso ni crespo. Y de repente se ve como entonces desordenado. Se ve Ese desordenado, es el tema. exacto, no se ve una estructura, una forma. Sí. Así que, bueno, por ejemplo, la temperatura en el cabello, ¿qué hace? Es dilatar, ¿cierto? El calor dilata. Ya. Y el cabello capta vibraciones de las energías, ¿cierto? En las manos igual tenemos unos chakras. Entonces yo empecé a unir estas dos informaciones y yo dije, si dilato la cutícula con el calor de la plancha, O sea, lo abro en el fondo. lo abro, ¿cierto? Como que se hincha un poquito el pelo. Y después yo comienzo a pasar mis manos y el cabello se empieza a enfriar, ¿cierto? Ajá. Y yo termino de alinear la cutícula con mis manos. Ay, pero a ver, cuéntame Ya, eso. vamos a Me hacer cuesta una- imaginarlo, ya. Ya, así como improvisado, yo tengo una plancha aquí. Ya. Que Y justo está caliente. La vamos a prender. Ya. Yo en este caso la voy a poner en 170 grados porque Ya. como explicaba mi cabello es grueso. Si es un cabello delgado, 150 es más que suficiente. Ya. Entonces yo divido, ¿cierto? A la altura de la oreja. Que eso Me también va a encanta que lo esté depender. haciendo sola y sin espejo, porque Ah, en sí, verdad no, sí. un poco también es como que nos vamos imaginando que estamos nosotras Exacto, frente al sí. espejo haciendo toda la secuencia. Lo he hecho tantas veces que sí, no necesito. Divido en dos, ¿cierto? Un ¿Ya? mechón para cada lado. Lo desenredo con mis manos. A todo esto no se necesita ni siquiera la peineta. Ay, qué rico. Sí, porque todo esto va a ser a través del tacto, ¿ya? Entonces yo voy peinando, qué sé yo. Y tomo la plancha, en mi caso 170, ¿Ya? los cabellos más delgados 150 y lo paso una vez, lo paso 2 veces y con eso es suficiente. ¿Es necesario tocar la raíz con la plancha, no? La verdad es que no es necesario. Si es un cabello ondulado no es necesario. O sea, una crespa muy una crespa se claro, notaría, necesita, se vería- exacto, ya. exacto. Lo importante es peinar hacia abajo, ¿cierto? Para darle la proyección a los pelitos más cortos que hay entre medio. Ya, después que te la pasaste volviste a pasar las manos, eso está Exacto. interesante. Sí, sí. Ya. Es en este momento en donde el cabello se empieza a enfriar Ya. y yo sigo alineando la cutícula con mis manos. Se supone que me eché el termoprotector antes y que ya esperé que se secara, Exacto, ¿no? Lo que decía claro. yo. Sí, sí. Pero mira, en realidad, pucha, yo sé que hay hartas mujeres que a veces no tienen el termoprotector. Sí, pues que igual es un tema ese, Sí. ¿no? Porque es caro. Exacto, y en realidad lo vamos a hacer igual, tengamos o no Es tengamos el verdad. termoprotector. Por eso en esa temperatura está súper bien, Ya. el cabello no se te va a dañar como con mucha temperatura y si no te queman las manos al tacto tampoco te va a quemar el pelo. Ahora, Mire, qué claro, buen dato, hacerlo- como para darse exacto. cuenta, porque de repente si uno si tiene, no sé, por ejemplo, un circulito para subir y bajar y uno no sabe cuál es la temperatura, podría servir eso el tocarlo y Exacto, darme el cuenta. tocar, claro, así no te queman las manos, por lo tanto no se quema el cabello. Las Entonces, abuelitas decían que si uno se tocaba mucho el pelo se lo apestaba. yo creo que a veces cuando alguien externo, a lo mejor con no muy buenas vibras, nos toca el pelo, podría ser. Ya. Pero si lo haces tú, esto es como un ritual que te ayuda a conocerte a ti misma, a sentir tu cabello, a valorarlo.
a entregarle amor, qué sé yo, todas esas Ay, cosas que te como dan. que me dan ganas de estar haciendo así, como que me relajo de puro sentirte, así como que ¿Cierto? una terapia. ¿Viste? Mira, entonces Wow, sí. queda brillante Sí. además, súper brillante, comparado con este lado de acá, por ejemplo, que está desordenado. Claro, se sella, se ve. Se sella, ¿cierto? Sí. Se alinea la cutícula. Esas gotitas que uno se echa hay que echárselas cuando ya ha pasado un rato, cuando Esas está frío. gotitas son son aceites que se aplican como finalizador del peinado. Ya. Ya es para dar el último toque, para unir las últimas puntitas, para darle un brillo adicional. Pero eso, es como un finalizador. Ya. Entonces te hiciste un lado, ahora Exacto. vas por el otro. Ahora voy por el otro, ¿cierto? Sin De la usar misma peineta, manera, ¿no? Sin usar peineta, claro. Eso me encanta. Y pasamos una vez y 2 veces. En mi caso, 2 veces más que suficiente. Hay otros cabellos que pueden ser un poco más ondulados que necesitan... Tiene que un- estar bien seco, eso también es un Sí, tema, porque sí, de tiene repente que estar uno seco. medio apurado, se seca el pelo, está No, medio húmedo, se empieza a sí. planchar y después queda igual. Sí, no, la verdad es que cuando el cabello está húmedo, al plancharlo tenemos que secarlo con la plancha, porque si no, como tú dices, no sirve de nada. Sí, sí me Entonces, ha pasado de apurete. mejor secarlo bien con el secador y después pasamos la plancha, pero como el toque final, digamos, para alisarlo. Ya. Así que... Y de nuevo cariñito. De nuevo cariñito a tu pelo, exacto. Lo tocas, terminas de alinear la cutícula y esperas que se enfríe. Bueno, para los que peinamos, sabemos que cuando uno hace un rulo, por ejemplo, para que el rulo quede con mayor fijación, para que el peinado dure las 8 horas o 10 horas que va a estar, no sé, la novia o la persona que vaya con el peinado, se hace el rulo y después uno lo afirma arriba, digamos, hasta que se enfría. Ya. ¿Por qué? Porque se dilata la cutícula y al enfriarse se contrae. Y ahí uno suelta el rulo. Ya. Entonces va a durar las horas que sean necesarias. Como yo digo, que pase un huracán y el pelo ni se mueva. Ay, ojalá. Eso suena genial. Oye, Sí. ¿y para los rulos es la misma temperatura? Bueno, para el rulo no, se necesita un poco más. La Ya. verdad es que esta es una técnica como para el día a día. Ya. Es como una alternativa en realidad de planchado. Que yo sé que a muchas les va a ayudar. Sí, porque uno y a para ir a otras en realidad trabajar, no les va para a todo. servir tanto. Pero bueno, para las que les sirve, que lo aprovechen, porque además de ser un ritual de regaloneo para uno misma, no te va a estar dañando tu pelo. Claro. Y Cari, antes que te vayas voy a aprovecharme y por ejemplo, si tuviéramos que hacer un rulo en fácil, sin mirarte, a ver. ¿Un rulo en fácil? Sí, Ya. porque también hay mujeres que les gusta que la puntita ondulada o algo, y igual como que... Yo he visto unos videos de repente en TikTok y dicen, súper fácil esto, y Súper yo pongo fácil, uno trata de hacer claro. eso y termina con quemándose la oreja, cualquier cosa. Exacto. Pero parece que tiene mucho que ver con cómo uno toma el mechón y la plancha. Exactamente, sí. Por ejemplo, ¿Cuánto? Primero, ¿cuánto pelo hay que tomar? no mucha cantidad, Ya. pero no tan poca tampoco, o sea, Ya. una cantidad media. Ya. Entonces se toma el pelo y, por ejemplo, la plancha, en vez de pasarla recto, ¿Ya? en el caso del alisado, ¿Ya? yo tengo que hacer una curva. Ya. Entonces yo tomo el mechón y le hago una curva. Ah, no es tan difícil. No es tan difícil. La otra mano, sí. Y ¡chachán! ¡Wow! ¡Qué fácil! No, ¿Viste es que no es difícil? Sí. Ya, de nuevo. Sí, ya, sí, repítela. Tenemos todas que concentrarnos, porque claro, tú estás acostumbrada, pero Claro. uno- ya, entonces Entonces se toma tomo arriba, y después ya, giro, ¿cierto? ya. Tomo, giro. Ah, y el otro Yo como sí que lo voy afirmo bajando. que vaya Sí, bajando. Lo voy controlando La bajada, en el Exacto, la fondo. bajada. Y ahí, Guay, qué al onda. tiro, qué rico. sí. Qué fácil se ve. Hay Se que ve practicar. fácil. Hay que practicarla, claro. Y además yo creo totalmente. que uno tiene que conocer su pelo, pues se va dando Exacto. cuenta que a lo mejor pasándolo más lento queda mejor, pasándolo un poco más rápido, dependiendo del grosor que tiene el cabello, de la temperatura. Exactamente. No sé. Además es súper importante también que el cabello esté suave, digamos.
cuando es un cabello muy maltratado por procesos químicos, por ejemplo, bueno, no es tan buena la plancha. Sí, y uno lo nota porque al pasar la plancha como que se va pegando. Entonces ahí ya mejor evitemos la plancha. Fluye así si como no fluye, no obliguemos, que no era. Sí, no es. Y ahí tratamiento de shock, rápidamente a sanar el pelito. Exacto. Sí, antes de pasar la plancha. Y te dice que era desordenado, porque no, tenía un lado con rulo y un lado sin rulo. Lo arreglamos rápido. Pero te ves lindo igual. Me encantó. Gracias. Qué rico lo de los consejos. Me imagino que vas a seguir poniendo consejos en TikTok y todo. Sí, claro. La verdad es que me encanta porque he tenido muy buena recepción de la gente. De otras no tanto, pero me estoy concentrando a las que sí les sirve. No, sí, yo creo que lo complicado de las redes sociales es eso, que en el fondo hay gente que parece como que no tiene nada más que hacer que dedicarse a criticar a todo el mundo. Es verdad. Pero yo creo que en el fondo uno tiene que hacer las cosas para uno y el que le guste, regio, y el que le que sirva mejor todavía. Claro, sí. Fantástico. Sí. Bueno, y aprovechando que estás aquí y saludar a nuestras amigas que no están aquí hoy día, a la Carlita y a la Sandrita. Recordar que el 29 vamos a estar en AIEP con la primera Reinvéntate con Foco Positivo, en que vamos a hablar de cabello, en tu caso, de entrenamiento de la mente, en el mío, de maquillaje y colorimetría con la Carlita, y de todas las emociones y lo que tiene que ver esto de embellecerse, que es mucho más que algo superfluo, con la Sandrita. Así que ahí vamos a estar el 29, gracias a ella por habernos dado esta oportunidad, digamos, de llegar a muchas mujeres, y gracias a ti por dar estos consejos a diario que pucha que nos sirven, porque finalmente la plancha se convirtió en un elemento más de la casa y tenemos que aprender a llevarnos con ella. Una amiga, no una enemiga. Sí. Muchas gracias, Karina, por tus consejos. Y que tengas una buena semana. Igualmente, pues. Nos separamos un instante y ya volvemos con más Foco Positivo. Estudio 66 cuenta con variados servicios capilares, evaluación y diagnóstico, cortes de cabello, coloraciones y decoloraciones, tratamientos hidratantes, nutritivos y reestructurantes, alisados y permanentes, peinados de novia, de fiesta y sociales. Y como complemento a la belleza de tu cabello, cuenta también con maquillaje para todo tipo de evento. Estudio 66, equilibrio en tu imagen y belleza. Esto no comenzó aquí. Aquí tampoco. Tranquilo, es solo un resfrío. Ni aquí. ¿Pero para qué, Oz? ¿Es solo un resfrío? Pero aquí sí empezó todo. Que un simple resfrío no te lleve a la hospitalización o la muerte. Vacúnate contra la influenza e inmuniza lactantes. Infórmate en minsal.cl o en Salud Responde. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Ya estamos de vuelta en Foco Positivo, esta vez para hablar sobre un área en la que a uno nunca le gustaría llegar, que es a enfermarse, ¿no es cierto? Pero los profesionales de la salud viven unas historias día a día en que tienen todas sus emociones ahí para contenernos, para apoyarnos, porque uno nunca llega como al médico o al hospital por gusto. Bueno, sí, si se hace una cirugía plástica probablemente sí, pero es la única excepción. Bueno, estoy con Lady Azuaje, la doctora Azuaje, que nos viene a contar un poco su historia y de su trabajo diario. Gracias, Lady, por acompañarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad que siempre digo que Dios une propósito, no existen las casualidades sino las causalidades, y creo que si hoy estoy aquí es con el propósito de contar un poquito de lo que se vive día a día en el área UCI. Yo trabajo en el área UCI, recientemente, este último año y medio, más con pacientes graves, y bueno, desde el 2020, de la pandemia, que entré en el hospital regional, día a día experiencias y que te llevan a agradecer el que tengas salud, el que puedas estar con tu familia, si sea a distancia, que es mi caso, porque bueno, soy extranjera. Ya desde el 2018 Dios me trajo a este país con un propósito, ¿ya? Y aunque no ha sido un camino difícil, pues he podido ir subiendo pasito a pasito, he podido escalar, aprender, ganarme quizás el cariño y querer cada día más a los chilenos, porque la verdad es que me he conseguido con mucha gente buena que me ha ayudado y que me ha dado su mano. La gente de tu equipo te quiere mucho, de hecho por eso te recomendaron y me dijeron que quería que te conociera.
y me dijeron que eras una persona muy humana y muy cercana. ¿Cómo se puede ser cercana en un momento en que estás en tanta tensión? Porque yo creo que debe ser súper difícil, porque la gente que está en el área que tú estás trabajando no es gente que viene porque tiene una astilla en el dedo, viene porque tiene un problema grave y te estás enfrentando con personas que están muchas veces al borde de la muerte y tú tienes que ser contención y además hacer tu trabajo, digamos, de lo que tiene que ver con la sanación. ¿Cómo puedes compatibilizar esas dos cosas? Mira, yo creo que cuando tú decides hacer algo, yo me acuerdo que mi mamá me dice que desde que yo estaba pequeña, desde que yo estaba chica, como dicen acá en Chile, yo decía que quería ser médico. Y realmente siempre hay ese estigma de la medicina, de que el dinero, sí es verdad, y gracias a Dios aquí en Chile los médicos son muy bien pagados, pero de mi parte hay una vocación y una entrega hacia mis pacientes y siempre ha sido así. Desde que yo toqué un hospital en mis pasantías siempre ha sido así, incluso antes era como que llegó a ser hasta negativo para mí, porque como que me metía mucho en la vida del paciente, hacía seguimiento y todo este tema. Y la verdad que esto ha generado un impacto muy positivo en mi profesión, en mi día a día como médico, porque me he enfrentado desde que yo me enfrenté a un hospital, desde que yo llegué primera vez, siempre con casos muy difíciles. Que incluso yo le cuento a mis colegas y me dicen, pero ¿cómo te va a llegar eso al Cefam de Codehuasi? Bueno, sí me llegó un paciente así y afortunadamente pudimos resolver y afortunadamente pudimos trasladarlo y afortunadamente pudimos salvarle la vida porque ese es nuestro propósito. Y yo creo que cuando tú haces las cosas con conocimiento, con corazón, con pasión, cuando unes todo, yo creo que los resultados pues son magníficos. Y un día le decía yo a mi mamá, mamá, pero ¿por qué me llegan tantos casos difíciles? Yo nunca puedo tener un turno tranquilo de entre mí. Y me dijo, hija, ¿pero cuántos pacientes se te murieron? Me dice mi mamá. Y yo le digo, mamá, la verdad es que ninguno. Bueno, todo salió bien entonces. Claro. Si Dios te entrega esos casos tan difíciles y tú los puedes resolver es porque tú estás capacitada y es porque tú estás ahí con esa misión. Y bueno, desde que mi mamá me dijo esas palabras, como que yo tuve un poco de tranquilidad y aceptación. Y bueno, tener ese acercamiento a diario con los pacientes, trato siempre porque la medicina es un todo. Cuando uno define la salud, es el bienestar biopsicosocial. Entonces es todo, no es nada más lo biológico, es lo psicológico, es lo social. Es que tú puedas hablar con el paciente, que tú puedas escucharlo, pasar una ronda y conversar cómo pasó la noche, cómo durmió. Incluso todos esos temas me han hecho acercarme a algo que nunca pensaba, que es la salud mental, y que veo siempre la necesidad en esa área y ahora pues me estoy inclinando también a esa área. Me llama la atención que hablas de Dios y muy pocas veces conozco médicos que están relacionados o creen en Dios. Mira, yo siempre he creído en Dios. Quizás no soy la persona en este tiempo de mi vida más fanática y que puedas ver metida en una iglesia, pero siempre Dios está ahí. Nosotros los seres humanos nos componemos por cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, ¿con qué tú alimentas el cuerpo? Con la comida, ¿cierto? El alma con las emociones y el espíritu solamente se puede alimentar de un ser supremo que es nuestro Dios. Y para mí eso es fundamental. No eres la primera persona que me lo dices. Ahora que estoy en salud mental con mis pacientes en la consulta, me dicen, nadie me había hablado de eso. Y yo le digo, pues esa es la falla. Creo que si nosotros trabajamos de adentro hacia afuera, las cosas pueden mejorar, el espíritu puede mejorar. Y vuelvo y te repito, yo no soy la persona más entregada a las iglesias, pero sí tengo a Dios presente en cada cosa que hago. Mientras yo puedo ayudar a las personas, los ayudo de corazón, con entrega, sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio, incluso sin esperar ningún mérito a cambio, solamente es mi forma de ser y así creo que, bueno, gracias a mi mamá, que es la que me crió, creo que somos el fruto de la crianza de nuestros padres. ¿Cómo ha sido en estos años de carrera? Me imagino que hay días más difíciles, días más fáciles, días geniales y días en que uno dice, mejor el día no me hubiera levantado. ¿Cuáles han sido los momentos que tú recuerdas como más difíciles en tu carrera? Mira, yo creo que la pandemia. Yo creo que, y siempre lo digo, la pandemia nos robó como 10 años de vida, no sé, una cosa así. Yo llegué aquí a trabajar en el 2020, en la pandemia trabajaba en una farmacia de 12 horas trabajando por un sueldo que obviamente no era para mantenerse y la pandemia en mi caso como migrante fue una bendición, la verdad.
porque gracias a eso pues me llamaron de distintos lugares y llegué primero al Cefam de Codegua, que lo recuerdo con mucho cariño, que fue mi primer trabajo como médico aquí en Chile, y trabajamos en el área de hospitalización domiciliaria. Teníamos que salir en plena pandemia con ese frío, porque entré a trabajar como en junio, julio por allí, a ver pacientes en las casas. Me tocó aprender a hablar chileno porque la gente no me entendía, como que las palabras, porque no me entendían, obviamente. Ese acercamiento con los pacientes, esos momentos donde teníamos que ir, la gente ni se acuerda de uno, la verdad, porque son muy pocas personas, porque tú andabas completamente tapado y con mascarilla, no se acuerda de uno, pero yo siempre me acuerdo de ciertos pacientes y ciertos lugares donde íbamos hasta La Leonera a ver pacientes en sus casas. Me tocó ver morir pacientes en las casas, porque ya, sobre todo masculinos, que esperaban lo último para llamar o para acudir, y ya cuando llegábamos ya era muy tarde. Intubamos pacientes en casa con el SAMU. Entonces después me trasladé al hospital, nos pidieron del hospital porque estaba colapsado. Codegua no quiso que nos viniéramos, tuve más tiempo allá porque la alcaldesa en ese tiempo hizo unas gestiones para que no nos viniéramos, pero al final nos vinimos. Y bueno, aquí nos tocó empezar a trabajar con pacientes UCI, a la misma vez formándonos, porque en realidad no es fácil trabajar con pacientes UCI, pero lo requería el momento, ¿cierto? Y bueno, ver morir a muchos y salvar a muchos también. O sea, fue un impacto psicológico y de recuerdo que, si Dios me permite ser madre, contarle a nuestros hijos o en estos lugares que uno los pueda contar. O sea, tantas cosas. Yo también tuve COVID y fue una experiencia terrible. Y bueno, la frustración, pues yo digo que uno como médico siempre quiere salvar a su paciente. Ese es como uno se levanta con tratar de hacer las cosas mejor cada día. Y bueno, ver que en muchos casos no fue suficiente, pero en otros sí, afortunadamente. Pero hay un punto que no es menor que ocurrió en la pandemia, y es el hecho de que fuera de la pandemia, cuando había una persona grave, tú llamabas a su familia y le decías, oye, yo creo que todos lo hemos vivido con algún pariente, sabe que tienen que venirse al hospital porque la persona ya está en las últimas, y llegaba a su familia y lo acompañaban en ese momento. Claro, exactamente. Pero en pandemia eso no pasaba y les tocaba a ustedes estar solos con esos pacientes. Exactamente. El apoyo familiar es fundamental, que hoy en día se puede hacer, como usted dice, y anteriormente de la pandemia también, pero en esos tiempos no. En esos tiempos, mira, yo me acuerdo que muchas veces el teléfono, los familiares quedaban en silencio, yo quedaba en silencio, y yo creo que esa es una de las, como lo menciona, es como lo más difícil del médico en el momento que tú tienes que llamar a los familiares, decirle que no se pudo hacer más, el cuerpo iba a una bolsa, los familiares no podían ni siquiera velar el cuerpo. Y bueno, ¿qué tocaba? La parte humana del médico, hacer contención emocional, la ayuda psicológica en los primeros minutos es súper fundamental. Y por teléfono. Ni siquiera poder tomarle la mano a una persona. No podía haber ningún contacto físico. Bueno, yo creo que muchas de las personas que perdieron a sus familiares hoy sufren un estrés postraumático. Muchos colegas, tanto enfermeros, hoy tienen estrés postraumático. Incluso ya Chile hizo una documentación de eso, de la cantidad de estrés postraumático por la pandemia, porque fue bastante traumático, fue bastante duro vivir esos momentos. Y creo que, bueno, igual el hospital afortunadamente estaba con harto, en este hospital siento que hubo recursos. Yo me imagino en otros hospitales donde la población era mayor, los recursos eran menor, y bueno, el desenlace era terrible. Pues. Fue uno de los hospitales que de hecho tuvo mejor manejo a nivel nacional, es un orgullo. Fue reconocido a nivel gestión, incluso trajeron pacientes de Puerto Montt, de otros lugares, a tenerlos acá en la UCI, y nosotros, otras áreas, incluso mi servicio de donde yo pertenezco, nos creamos en la pandemia, y hasta hoy estamos formados como un equipo de cuidados intermedios, porque se tuvo que abrir un cuidados intermedio extra, y afortunadamente nos quedamos allí, y hoy somos gran apoyo para el hospital, que es la unidad médico-quirúrgica, que es donde yo trabajo. Y ahí, bueno, muchos nos quedamos, bueno, éramos un grupo súper grande porque tuvieron que contratar médicos que todavía no tenían zona con, y de ese grupito nos quedamos algunos, porque la mayoría se fueron, pero nos quedamos algunos en el servicio. Y bueno, y si nos quedamos, creo que porque lo hicimos bien también, creo que trabajamos de corazón y lo seguimos haciendo día a día. ¿Cómo ha sido para ti, pero no para la doctora, para la persona, el alejarte de tu familia, estar este tiempo sin ellos? ¿Con quién te viniste?
Mira, yo me vine con una amiga. Ya. Una amiga y mi familia está lejos en realidad. Lady Azuaje nunca se quiso, nunca pensó en migrar. Nunca. Mi deseo siempre fue, e incluso creo que aún revivo eso, porque yo ahorita fuera un especialista, me gustaba la cardiología, estaba incluso iniciando mi posgrado. Es fuerte la migración, nunca fue una decisión. Incluso mi experiencia personal, por qué salí de Venezuela, fue porque los últimos, en lo que fue el 2014, 2015, sufrí como 4 robos, ¿ya? De esos robos, yo soy una persona no soy de las que se queda paralizada, en shock, todo lo contrario. Peligroso eso. Sí, el penúltimo robo casi muero, o sea, tuve una caída de una micro, donde di vuelta, me abrí los ojos, estaba con la cabeza sangrando, sin un zapato, porque me iban a robar en una micro. Y mi reacción fue defenderme y lanzarme. Wow. Así de terrible fue. Mi mamá me dijo, Lady, te vas. Después de eso me recuperé, tuve 30 días de reposo en cama porque fue sutura y todo. Después de eso me volvieron a intentar robar y mi mamá me dijo, te vas porque yo no quiero una hija muerta, yo no quiero esto, te tienes que ir. Y yo me fui. Y acá estás súper segura y no roban a nadie. O sea, no, fíjense que aquí para locuras de la vida, aquí es donde me han robado. No así tan terrible, porque es que lo terrible de Venezuela, y ahora está pasando también aquí en Chile, pues, es que te roban a mano armada, con arma blanca, y la verdad que aquí me robaron en la farmacia trabajando, o sea, fue un robo. Claro. Pero a lo que voy es que ese fue mi motivo de salir del Venezuela, no fue porque yo quise, las condiciones económicas eran terribles, y he pasado por muchísimas cosas, por muchos trabajos. Trabajé de todo honradamente, pero sí trabajé de todo en Santiago también, y hasta el 2020 que fue donde llegué acá, pero cantidad de trabajos. O sea, yo trabajaba en un trabajo de captadora, en pleno centro de Santiago, captando gente para la limpieza dental, en una fotocopiadora. Bueno, cantidad de trabajos que hoy en día me hacen mirar para atrás y digo, bueno, fue muy positivo, mucho aprendizaje, muchas buenas experiencias, pero conocer de lo que soy capaz. Y que lo que somos capaces como mujeres y como personas que tienen un sueño. Mi primer sueño era ejercer y bueno, Dios me trajo acá al hospital de Rancagua. ¿Y ahora ya te quieres quedar? Mire, la verdad que tengo un profundo cariño por Rancagua, casi ni salgo de Rancagua. Bueno, yo vivo en Machalí, pero para mí es como lo mismo. Y yo pienso que aquí está el propósito por ahora, si estoy acá es por algo. Y porque he aprendido muchísimo en el hospital, muchos mentores de todas las nacionalidades, porque de eso se caracteriza el hospital de Rancagua. No sé si en los otros hospitales es así, pero bastante extranjeros, argentinos, bolivianos, chilenos, médicos que me han enseñado a crecer profesionalmente. Aunque no tengo un posgrado como tal en el área de UCI y UTI, pues he aprendido demasiado y día a día es un aprendizaje. Tu trabajo tiene eso, que cada día es diferente al anterior y todos los días no te llegan casos iguales, no te llegan personas iguales, seres humanos con personalidades distintas que responden distinto tanto en lo emocional como en lo científico. Así es. Entonces muy desafiante. Sí, fíjese que para mí, entendiendo día a día y estudiando la salud mental, es tan importante tener salud a nivel psicológico para tú tener una mejoría y una sanidad en tu cuerpo. O sea, para mí es fundamental y por eso trato día a día de ayudar, de como que verbalizarle eso a las personas, tu ánimo, trata de leer cosas que te gustan, escuchar música que pueda nutrir tu mente, tu cerebro, porque día a día estamos expuestos a tantas cosas terribles, las redes sociales que son buenas por una cosa pero negativas para otra, o el paciente se pone a documentar toda su enfermedad, no leas cosas negativas, todo eso influye. Ayer hablaba con un chico que me dice, doctora, ¿pero por qué me dio esto? Me dice, leucemia, 36 años. Yo le digo, mira, no, puedo decir esto, Yair, no hay una causa, porque la leucemia no tiene una causa directamente. Hay varios factores ambientales, la alimentación, la genética. Y me dice, doctora, pero me voy a sanar. Y yo le digo, bueno, tú tienes que
poner toda tu fe, tu actitud. Nosotros estamos haciendo todo lo que de nuestra parte científica, que es trasladarte, porque aquí no hacen las quimioterapias para la leucemia, trasladarte a un centro donde se puede hacer. Tú lo que tienes es que poner tu disposición, tu mente positiva, tienes una red de apoyo que es fundamental. Como lo decía anteriormente, en la pandemia no lo había y eso afectó muchísimo a la persona, y eso afectó muchísimo en la sanación. No tener una mano ahí que te la vamos, que te mamá, la agarra, vamos, papá, tú puedes. Y entonces, bueno, él empezó a llorar y me dijo, doctora, deme su nombre porque yo tengo que agradecerle en vida todo lo que han hecho por mí, y esas cosas son satisfactorias. Y también hablando de los agradecimientos, día a día el personal de salud estamos expuestos a eso, o sea, muy pocas personas son las que agradecen. Muy pocas personas son las que te dicen gracias, y no es que uno le esté esperando, sino que es una satisfacción, es una satisfacción. Entonces los seres humanos nos falta agradecer. Yo creo que es una decadencia que cuando muchas veces dicen las personas, se salvó mi familiar, gracias a Dios. Ok, es verdad, gracias a Dios. Y al trabajo pero de un también tremendo hay un equipo. personal atrás que lo hizo todo, que se esforzó, que dio lo mejor de sí, que llamó a quien tenía que llamar, ¿me entiendes? Y también el enfermo que también puso una actitud y puso todo de su parte. Enfermo que puso una actitud de su parte y que tiene la mejor disposición para sanarse, eso es fundamental para que todo resulte ok. Coincido absolutamente contigo, por eso estamos en este programa que se llama Foco Positivo, porque creemos que es súper importante el tema de la actitud frente a las cosas, más allá de que obviamente hay que haber estudiado medicina y no es solo, quiero ser positivo y sanarme, obviamente están las herramientas, pero si hay una buena actitud frente a la vida, definitivamente todo va a funcionar mucho mejor. Así que tenían todos razón cuando me hablaron de ti, tienes una luz maravillosa, hablar contigo es fantástico, y podemos dar gracias en Rancagua que tenemos una tremenda doctora trabajando para nosotros. Muchas gracias, de verdad. Bueno, en la parte de la psicología hay algo que se llama los primeros auxilios psicológicos. Cuando tú hablas de darle un diagnóstico a una persona o que le vas a dar una mala noticia, prestar esa primera ayuda psicológica es fundamental. Esas palabras adecuadas, porque muchas veces te consigues con personas, no, usted tiene cáncer. Así, mira, vimos una masita allí, esa masita está sospechosa, ¿me entiendes? Y eso a nivel psicológico hace un impacto que tú puedas, que la persona pueda asimilar un poco su diagnóstico, apaciguar ya las emociones, porque las emociones pueden matar a cualquier persona. Así ¿ya? es. Entonces, eso es fundamental y poco a poco uno lo va aprendiendo. Tampoco es que uno nace con... No, uno en la práctica, y si tú te dejas también enseñar de las personas que lo saben hacer, es extraordinario. Qué lindos consejos nos ha dado hoy día. Agradecer, ver al ser humano como un todo. Exacto, la salud. Y que el ser humano tiene 3 partes, ¿no es cierto? Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. No olvidarse de eso. No solamente centrarnos en el cuerpo, porque si tú te centras solamente en el cuerpo, seríamos una máquina, te tomas no la un robot. proteína, comes huevito todos los días y bien, te ves bien físicamente, pero ¿cómo está tu alma? ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Conectas con alguien supremo? Porque yo entiendo que hay muchas personas que tienen sus creencias y las respeto, pero siempre entender que hay alguien supremo. Porque somos tan perfectos por dentro que esto no lo hizo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me cuesta mucho creer que hay un robot que sea capaz de hacer algo tan perfecto. Somos tan perfectos que sí hay alguien supremo. Conectar a diario, agradecer la lluvia, el sol, el frío, que nos cuesta tanto aquí en Chile, porque yo sé que hasta a ustedes los chilenos les cuesta. Pero dar gracias que podemos sentir, tenemos esos sentidos y que tenemos nuestra familia alrededor. Yo creo que la familia es fundamental. Así sea a distancia, así sea a la distancia. Gracias, Lady, por esta linda conversación. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad, agradecida. Agradecida de tenerte acá. Bueno, con esas palabras tan bonitas y con este mensaje de esta doctora que viene de muy lejos aquí a trabajar a la región, ya nos estamos despidiendo de este capítulo de Foco Positivo. Nos vemos la próxima semana a la misma hora aquí en Sexta Visión. Despierto en modo foco positivo, agradecida por 1001 motivos. Motivada quiero conectar con la comunidad. Yo observo el sol que entra por mi ventana, que me despeja y renueva
al espejo y me pregunto qué me espera afuera. Y siento todo tan brillante y tan magnético. Nada ni nadie puede hacer que me derrumbe hoy. Que tiemble el suelo, que allá voy, pisando fuerte y sin reloj. Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mil cartas de amor y tengo todo el tiempo que perdí sin ver el sol. Tengo mil historias que quiero contarte, escondidas en mi voz. No quiero dejar nada por sentir.